Vamos a leer Génesis 18, versículos 17 a 19. Génesis 18, 17 a 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que aplique su palabra inspirada, su palabra perfecta a nuestros corazones. Padre, te pedimos en esta tarde que nos enseñes aún más de tu palabra, que nos convenzas como padres, como madres, como familias, de la importancia de adorarte juntos cada día en nuestras casas. Que nos des también el deseo de hacerlo, que podamos ver qué es lo que tu palabra manda y qué es lo que es para el bien de nuestras familias. Abre nuestros oídos, te pedimos, Señor, para oír. Abre nuestros corazones para que podamos entender y aplicar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si Dios no es el Señor de tu familia, el diablo lo será. Si Dios no es el Señor de tu familia, el diablo lo será. Son palabras de Richard Baxter, un pastor puritano hace casi 400 años. Otro antiguo escritor dijo: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. La adoración familiar, esta manera de poner a Dios en primer lugar en nuestras familias, por medio de leer la palabra, orar juntos y cantar juntos. La adoración familiar es la pieza faltante en la iglesia de Cristo hoy en día. Y yo diría también es la pieza faltante en nuestra iglesia local. La adoración familiar es absolutamente esencial para el crecimiento espiritual de nuestras familias, de las cabezas de las familias, de nuestras esposas y de nuestros hijos. No es suficiente nada más leer la Biblia por nosotros mismos, aunque es el primer paso. No es suficiente venir a la iglesia como familia, aunque tenemos que hacerlo. Es absolutamente esencial para la vida espiritual de nuestras familias, para la salvación de sus almas, que cada familia en nuestra iglesia tenga un tiempo de adoración familiar cada día. Como dice A.W. Pink, un pastor y autor que vivió en el siglo pasado, no basta que oremos como individuos en nuestra recámara. Se requiere que también honremos a Dios en nuestras familias. 2 veces cada día como mínimo, de mañana y de noche, toda la familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor, padres e hijos, amo y siervo, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y bendición. No debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben supeditarse a él. Así era en el tiempo de los puritanos y siglos después también. 2 veces al día mínimo, la familia se reunió para adorar a Dios juntos. Por el momento yo nada más quiero llamarles a ustedes a empezar a hacerlo 1 vez al día. Lo que Pink enfatiza aquí es la verdad. No solamente podemos adorar a Dios de manera individual, sino también la familia. Y como él dijo, no debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben supeditarse o subordinarse, someterse a él. Es decir, no hay nada más importante cada día en tu casa que el tiempo que pasas juntos como familia adorando a Dios. Tenemos que entender eso, no vamos a entender este estudio.
No hay nada más importante que tú vas a hacer en tu casa cada día que pasar tiempo con tu familia leyendo la palabra y orando juntos. Nada más importante. Ni dormir, ni trabajar, ni lavar, ni comer. Nada más importante. Es muy importante entender eso. Tenemos la tendencia a pensar, no, tengo que lavar los trastes, tengo que lavar la ropa de mi hijo, tengo que preparar la comida para mi hijo, para la escuela. Sí, claro, pero eso es mucho menos importante que el alimento espiritual que tu hijo o esposa o quien sea en tu casa necesita. Prioridades, hermanos. La oración familiar es la cosa más importante que vas a hacer cada día en tu casa. Empiezo así con esas frases muy impactantes y fuertes a propósito, para inmediatamente, al principio de este mensaje, mostrarnos la razón por la mayoría de los problemas en nuestras familias. Ahí está. No adoran juntos. Ese es el problema en sus familias. No adoran juntos. El problema no es tu esposo. El problema no es tu esposa. El problema no son tus hijos. El problema no son tus papás. El problema no es que trabajas demasiado. El problema no es ninguna otra cosa. El problema es que ustedes no adoran juntos como familia cada día. De este pecado vienen todos los pecados y los problemas y conflictos en sus casas. Empiezo así tan fuertemente porque necesitamos entender en dónde estamos fallando. En vez de estar tan sorprendidos porque nuestros hijos se desvían y los jóvenes de la iglesia ya no vienen y echar la culpa a la iglesia, nos llega a entender por qué. No podemos cambiar el pasado. Y no estoy pidiendo que cambien el pasado porque no pueden. Pero estoy enfatizando aquí, desde este momento, nuestra iglesia local es responsable. Desde ese momento, aún los hermanos que no están aquí porque decidieron no quedarse, son responsables. Hacer eso o seguir cosechando los frutos de su pecado en sus hijos. Un autor escribió: frecuentemente la gente trata de corregir los problemas en sus familias por medio de cambios superficiales en áreas importantes. Pero mientras no tratan con la adoración, esas personas serán semejantes a los hombres de Judá que curaban la herida de mi pueblo con liviandad. Jeremías 6:14. Muchos de los males en la vida familiar se pueden atribuir al abandono de la adoración familiar. Así es. Tenemos que echar la culpa, como dije, a otras personas. El problema es mi esposo, el problema es mi esposa, el problema son mis hijos, el problema es la iglesia que falló a mi hijo. No. El problema que necesitamos corregir es la falta de adoración familiar. Que no todos me creen, ¿verdad? Por eso vamos a estudiar este tema a través de varias semanas, porque es tan importante para nuestra iglesia. Algunos de ustedes lo hacen, gracias a Dios. Y sin duda ustedes han visto la bendición de Dios en sus familias, por eso. Qué bueno. Quiero animarles a seguir haciéndolo. Y más consistentemente. Porque algunos de ustedes lo hacen, pero muy inconsistentemente. Sigan adelante. Háganlo más, con más consistencia. Pero sin duda, algunos de ustedes, y tal vez la mayoría, simplemente no lo hacen. Quiero animarles que empiecen hoy. Si no tengan hijos, con tu esposa. Si tengan hijos, con sus hijos. Si vives solo, marque a alguien, ¿no? Háganlo por teléfono. Porque aquí también somos una familia. Realmente es porque una persona dice: no tengo tiempo. Yo trabajo mucho, pastor. Mis hijos no están mucho en casa. Otra vez tú quieres hacerlo y tu esposa, tu hijo no, y te han intimidado a no hacerlo. O tal vez en verdad quieres, pero no sabes cómo empezar. Por eso Dios me ha dado la carga ahora para predicar sobre este tema. Para que lo hagamos mejor o para que empecemos a hacerlo. Y eso va a cambiar todo, hermanos, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Les prometo. Lo que dije antes en el otro culto. Parte del problema que tenemos los domingos, la razón por la cual no sabemos cómo venir aquí a adorar a Dios, es porque no lo hacemos entre semana.
les prometo, si empiezan a hacer esto, va a cambiar su matrimonio, su familia y esta iglesia local. Entonces vamos a ver en primer lugar aquí lo que es la adoración familiar. Ese mensaje es la introducción. Lo que es la adoración familiar. En esta serie voy a estar citando muchísimo de un nuevo libro que se llama La Teología de la Familia, en donde hay una sección muy buena en cuanto a grandes hombres de Dios y lo que han dicho en siglos pasados en cuanto a este tema. Por ejemplo, un hermano que se llama James Alexander nos dijo una vez, nos dio la definición de la adoración familiar cuando dijo: la adoración en familia, como el nombre lo indica, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Es decir, en su definición más básica, la adoración familiar es adorar a Dios como familia. Entonces, sea como sea tu familia. Entonces, esposo, esposa, hijos, madre, hijos, padre, hijos, lo que sea. Pero es la familia adorando a Dios juntos. Y obviamente reconocemos que adoramos a Dios como cristianos en todo momento. Pero hay momentos esenciales de adoración colectiva. Por ejemplo, los domingos y también cada día en tu casa. Podríamos decir que la adoración familiar es cuando la familia se reúne, dirigida por la cabeza de la familia, para leer, orar y cantar la palabra de Dios. Esa es mi definición. La adoración familiar es cuando la familia se reúne, dirigida por la cabeza de la familia, ya sea el padre o en su casa, la madre, para leer, orar y cantar la palabra de Dios. Y vamos a ver en otro mensaje más prácticamente cómo hacerlo, pero esos son los tres elementos a la adoración familiar. Y tiene sentido porque es lo mismo que hacemos aquí en la iglesia. Leemos la palabra, oramos y cantamos. Hacemos lo mismo en la casa. Debemos hacerlo cada día y aquí con más personas. Lo digo otra vez, no es suficiente reunirnos una vez a la semana para adorar a Dios juntos. Deberíamos hacerlo cada día en nuestras casas. Pero sin duda necesitamos más que una definición humana de este tema. Necesitamos más que solamente citas de hombres en siglos pasados. Necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios. Por eso el siguiente punto aquí es la base bíblica. Y aquí estamos en Génesis 18. Por eso empezamos con este pasaje. Aquí tenemos la historia de cuando Dios apareció a Abraham y Sara para decirles otra vez que iban a tener un hijo. Y recordamos que Sara se rió mucho cuando oyó esto, porque ya no podía tener hijos, humanamente hablando, era imposible. Y Dios respondió: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y después leemos que los dos ángeles que acompañaban a Dios se fueron hacia Sodoma para avisar a Lot, para rescatarle de la ciudad. Pero entre esas dos historias muy conocidas, muy famosas, encontramos los tres versículos que leímos. Encontramos lo que Dios estaba pensando. ¿Alguna vez has querido saber lo que Dios está pensando? Pues sí, ¿verdad? Aquí Dios como quita la cortina un poquito y nos dice lo que estaba pensando en este momento. Otra vez, versículos 17 y 19. Jehová dijo, y básicamente Jehová dijo a sí mismo, lo que vemos aquí, Jehová está hablando no a Abraham todavía, a sí mismo. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer en cuanto a Sodoma? Habían de ser Abraham una nación grande, fuerte, habían de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, fíjense, Dios sabía eso, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese versículo 19 es impresionante. Nos dice lo que Dios pensaba de Abraham. Nos dice lo que Dios sabía de Abraham. Dios sabía, dice, que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Vemos en primer lugar que Abraham tomaba responsabilidad por el estado espiritual de su familia. Abraham tomaba responsabilidad por el estado espiritual de su familia. Dios había visto este hábito en Abraham. Dios había visto que Abraham reconoció su responsabilidad como líder espiritual de su familia. En segundo lugar, esta enseñanza de su familia no era una opción. Dice aquí, Abraham mandará a sus hijos
y a su casa después. Sí, fíjense, aquí en la casa de Abraham, su esposo no gobernó. Los hijos no gobernaron en la casa de Abraham, como debería ser para nosotros. Los niños no controlan, no mandan. Papás, sus hijos no mandan. Ustedes mandan. Abraham, como cabeza de la familia, dirigió a su familia espiritualmente y no era opcional. Abraham no dio opción a su casa. Bueno, si ustedes quieren venir a escuchar eso, está bien. Si no, no hay problema. Los hijos mandan, ¿verdad? Hagan lo que quieran. Hijo, haz eso. No. Ok. ¿Sabes lo que va a pasar con tal hijo? No va a obedecer a nadie en su vida. Va a terminar en la cárcel, va a terminar, quién sabe, porque nunca ha aprendido a obedecer a nadie. Tú piensas, yo soy muy buen papá, soy muy buena mamá, porque nunca mando a mis hijos. No, es al revés. Es un padre y madre terrible. Estás haciendo perder el alma de tu hijo, porque tú rehusas mandar. Manda. Es tu responsabilidad. Mientras esté en tu casa, manda. Conforme a la palabra, por supuesto. En amor, por supuesto. Es lo que vemos aquí con Abraham. Otra vez citando a este autor Pink, él dijo, note bien las palabras que mandará. Es decir, que él usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su familia para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Así es. Tú dices, no, pero ¿cómo puedo mandar a mi hijo? Porque Dios te ha mandado mandar a tu hijo. Porque Dios te ha dado autoridad sobre él o ella. Dios no ha dado autoridad a tu hijo o hija en la casa. Cuando salga es otra cosa. Cuando empieza tu propia familia es otra cosa. Cuando está en tu casa, tú mandas. Porque no porque es mejor, no porque cualquier otra razón. Dios te ha dado autoridad sobre este niño o niña, joven, hasta que salga de tu casa. En tercer lugar, vemos aquí también lo que Abraham enseñó, que su familia guardara el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Fíjense que esto no sucede naturalmente en ninguna familia. ¿Okay? Requiere trabajo, requiere tiempo juntos. ¿Tú quieres que tu familia también siga a Dios en justicia y juicio? Toma tiempo. No es fácil para nadie. Creo que a veces un cristiano puede ver otra familia que sí tiene adoración familiar en casa o que sí tiene sus hijos en sujeción y sentados en la iglesia tranquilos y pensar, es porque su hijo es muy tranquilo. Es la razón. Es porque sus hijos no tienen carácter tan fuerte como los míos. Es porque es más fácil para ellos. No, hermanos. Y a veces, con mucho respeto, personas nos han dicho, Caleb es muy tranquilo y se porta muy bien. Hermanos, cada día en la casa está sentado con nosotros, escuchando la palabra de Dios, cantando con nosotros, orando con nosotros. No es fácil con él tampoco. No es fácil para nadie. Los niños nacen con naturaleza pecaminosa. Nacen enemigos de Dios. Entonces, no es fácil para nadie dirigir a este pequeño rebelde en contra de Dios. Es posible. Nos requiere tiempo, esfuerzo y consistencia. Pero sí se puede. Aquí vemos lo que Abraham hizo y nos da el ejemplo. Sí es posible para todos. Entonces vemos aquí la aplicación muy obvia. Para nosotros que somos cabezas de la familia. Los hombres en su caso, o en su caso las madres solteras, somos nosotros responsables por el estado espiritual de nuestras familias. Entonces, no podemos cambiar el corazón de nadie, por supuesto, no podemos salvar a nadie, pero sí somos responsables para hacer todo lo posible para que nuestras esposas e hijos sigan a Dios. Es nuestra responsabilidad como hombres, en su caso, las madres solteras. Y no es opcional. No importa, la verdad, si nuestras esposas e hijos quieren hacerlo o no. Eso no importa para nada. En esta parte de nuestra responsabilidad, nosotros mandamos. Mandamos a nuestros hijos, mandamos a nuestra casa para que sigan a Dios. Y lo hacemos por medio de enseñarles cómo guardar el camino de Dios, cómo hacer justicia y juicio. Es decir, enseñamos a nuestras familias a conocer a Dios por medio de su palabra y servirle con todo su ser. Otro pasaje que nos ayuda mucho es Deuteronomio y el capítulo 6.
Deuteronomio y el capítulo 6, versículos 6 a 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aquí la palabra es muy clara. Nuestra responsabilidad es enseñar a sus hijos y hablarles de Dios en todo momento. En todo momento, usando toda oportunidad. El mismo mandamiento es repetido en el capítulo 11, versículos 18 y 19. 11, 18 y 19. Por tanto, pondréis esas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vemos aquí la razón por la cual los cristianos en el pasado vieron la necesidad de hacer la oración familiar día y noche, mañana y noche. Porque dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mañana y noche, noche y mañana. Entonces, hermanos, la adoración familiar es un mandamiento de Dios. Es decir, es pecado no hacerlo. No es un pecado tan obvio a los demás como tus pecados. No es un pecado tan escandaloso como los demás, pero sí es pecado. Es pecado no instruir a sus hijos regularmente en la palabra de Dios, adorando juntos, usando la palabra y la oración y los salmos y los himnos para cantar. Dios nos manda a hacerlo. Padres, madres, es nuestra responsabilidad ante Dios para el bien de nuestros hijos y para su bien eterno. También podemos leer otra vez el Salmo 78. Ya vimos, pero vamos a leer otra vez Salmo 78, versículos 5 a 8. Quiero que ustedes vean que ese es mandamiento de Dios, que la palabra dice eso, no solamente yo. Salmo 78, versículos 5 a 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vemos otra vez, este tema no es opcional. Dios mandó a los padres notificar esto a sus hijos, que enseñara a sus hijos. ¿Y qué es lo que tienen que enseñar? El testimonio y la ley de Dios, la palabra de Dios. Y nos dice aquí también, ¿para qué? Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que levantarán lo cuentan a sus hijos. Ustedes lo hacen también para sus nietos que todavía no han nacido. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Ustedes quieren que sus hijos tengan confianza en Dios? Tú tienes que enseñarles de Dios. Y no se olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. A veces oramos, Dios, salve a mi hijo. Dios, que mi hijo guarde tus mandamientos. Pero tú eres el medio que Dios usa para que eso suceda. En ese pasaje vemos la importancia, otra vez, a enseñar a sus hijos la ley de Dios, para que puedan saber la verdad, para que puedan enseñar a sus hijos, para que las siguientes generaciones pongan en Dios su confianza, no se olviden de Dios, sino que puedan regocijarse en lo que Dios había hecho en el pasado y también en sus vidas. Y para terminar esta parte de la base bíblica, quiero que veamos dos ejemplos más. En el Antiguo Testamento vemos en Josué 24 cómo Josué está hablando con el pueblo de Israel antes de su muerte, recordándolos lo que Dios había hecho y animándoles a seguir adelante. Y leemos en Josué 24, versículo 15, las palabras de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay varias cosas impactantes aquí. Ante todo,
que Josué no habló solamente por sí mismo, habló de parte de su familia. Como he dicho en otras ocasiones, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo, yo voy a servir a Dios y voy a permitir a mi esposa e hijos tomar su propia decisión. No es lo que dijo. Otra vez, en nuestra propia iglesia local, en muchas iglesias, yo he visto esta lucha. Mi esposo no quiere, ¿yo debería forzarla? Pues sí, físicamente no puedes, pero mis hijos no quieren. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? José dijo, yo y mi casa es lo que vamos a hacer. No dijo, bueno, es lo que voy a hacer. Yo hablo por mí, no hablo por mi esposa. No, habló por su esposa. Habló por sus hijos. Y mucha familia extendida en ese tiempo, ¿verdad? Porque era su responsabilidad. Tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Esposo, Dios te va a pedir cuentas del estado espiritual de tu esposa. Pedir cuentas a ti. Padres, lo mismo de tus hijos. Tenemos que decir con valor, con valentía. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y ejemplos del Nuevo Testamento en 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Leemos aquí lo que pasó con Timoteo. Pablo dice a Timoteo, Pablo sabía su testimonio, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Decimos, qué padre, Timoteo sabía la palabra de Dios desde su niñez. ¿Pero saben por qué? Primer capítulo de ese libro, versículo 5. Cuando Pablo dice a Timoteo, recordándole su pasado, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Timoteo podía crecer para poder servir a Dios tanto con Pablo, sabiendo la palabra desde su niñez, su mamá, su abuela? El papá de Timoteo no era cristiano, era gentil. No sabemos si estaba en casa o no. Tal vez Timoteo creció con madre soltera. O tal vez su papá estaba en casa pero sin ningún liderazgo espiritual porque no era cristiano. Y su mamá y su abuela se encargaron de él. Y fíjense lo que Dios hizo. Una parte, madres, especialmente madres solteras, pero todas las madres, a veces ustedes tal vez piensan ¿qué podemos hacer para Dios? No puedo predicar, no puedo hacer muchas cosas, tengo tanto que hacer. Lo que puedes hacer es crear a tu hijo, tu hija, tus hijos en el temor y amonestación del Señor. Esa es la cosa más importante que tú vas a hacer con tu vida, mamá. Hoy en día el mundo nos dice, tienes que salir a trabajar. A veces sí tienes que salir a trabajar. Con madres solteras, ¿verdad? Pero no es lo que ustedes quieren. Y Dios va a dar a ustedes, aún con esas vidas muy ocupadas, la oportunidad para enseñar a sus hijos. Para que desde su niñez puedan saber las Santas Escrituras. Y tal vez crecer para ser un Timoteo. Es el gran privilegio que Dios nos ha dado como padres, como madres. Y finalmente quiero que veamos en aún más detalle la importancia de la adoración familiar. Quiero nada más tocar el tema con algunas citas muy fuertes, voy a avisarles, ¿no? Muy fuertes. De cierta manera, no debería tener que decir otra cosa. La palabra lo dice, lo hacemos. Pero somos un poquito tercos a veces, ¿no? Entonces quiero leer algunas más citas que nos deberían impactar en cuanto a la importancia. Es como aplicación para nosotros. Quiero llevarnos a sentir la fuerza de los avisos de hombres piadosos en el pasado. Quiero que sintamos el peso de nuestra responsabilidad como padres y madres, como esposos, en cuanto a nuestra responsabilidad en la casa. Charles Spurgeon, el gran predicador en Londres en el siglo XIX, dijo esto:
Deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en esos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar. No tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplina saludable. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de su Señor cuando sus propios discípulos no les enseñan el evangelio a sus hijos? Spurgeon escribió eso hace casi 200 años. Y él pensaba que sus tiempos eran malos. Fuertísimo, ¿no? Escuchen otra vez lo que dijo. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos, nosotros, no les enseñan su evangelio a sus hijos? Hermanos, no es la responsabilidad de la iglesia enseñar el evangelio a sus hijos. La responsabilidad pertenece a ustedes. La iglesia ayuda, pero no es nuestra responsabilidad. También Spurgeon habló aquí de familias de pretendidos cristianos, una frase que debería impactarnos. Porque otros autores también han enfatizado este punto. Pink dice, el escritor ha conocido a muchas personas que profesan ser cristianas, pero cuya vida diaria no se diferencia en nada de los miles de no profesantes que los rodean. Rara vez, por no decir ninguna, se les encuentra en la reunión de oración. No tienen adoración familiar, pocas veces leen las escrituras, no hablan con nadie las cosas de Dios, su caminar es absolutamente mundano y a pesar de todo están bastante seguros de que irán al cielo. Fíjense que una de las cosas que mencionó como algo que describe una familia cristiana es la adoración familiar. Otro predicador lo dijo aún más fuertemente cuando dijo, tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Yo no quiero decir que si no tienes adoración familiar en tu casa no eres cristiano, pero sí te puedo decir que si no tienes adoración familiar en tu casa ahora, no estás actuando como cristiano. Tal vez ha sido por ignorancia, ahora no. A partir de este momento, estoy llamando a cada cabeza de cada familia en nuestra iglesia a ser responsable ante Dios por lo que ahora sabe necesita hacer. O si no, no te llames cristiano. No me digas que sirve a Dios. Es lo más básico. Para empezar con eso. Un gran misionero hace 150 años, se llama John Paton, hablando de la comunidad cristiana en donde él crecía, dijo esto. Cada casa donde no hubiera oración a Dios en la familia, se consideraba por ella pagana. Una casa pagana. Era una prueba directa y práctica de la nueva fe. En un sentido amplio, la prueba era una sobre la que no podía haber error por ninguna de las partes. Estaba diciendo, esa fue la prueba. Si había adoración familiar, eran cristianos. Si no, no lo verán. Punto. El autor recuerda, así era en ese tiempo. Era una prueba muy sencilla, pero muy precisa. Y yo sé muy bien que en ese momento hay personas en cuyas mentes están surgiendo las excusas. ¿Verdad? Pastor, no entiendes. Pastor, no conoces cómo es mi familia. Mi esposa resiste. Mis hijos no quieren. No tengo tiempo. Tengo que ir a trabajar. No, ¿tú quieres que mis hijos no comen, pastor? O piensas, sí, pastor, me gustaría mucho, pero ya no vivimos en tiempos así de como hace 150 años. Ahora es diferente. Todos están muy ocupados. No hay tiempo para hacer cosas así. Sería muy padre, pastor, la verdad, pero sé realista. Vive en este siglo, no el siglo pasado. Pues ante todo, la palabra de Dios no cambia. Los mandamientos de Dios son para nosotros en nuestro siglo, en nuestra cultura y en nuestra ciudad. No hay otra Biblia para la Ciudad de México que nos da excusas para no hacer eso.
A veces parece que sí, pero no. Dios tiene que ser la prioridad en la casa o la casa se va a caer. Escuchen las palabras de nuestro hermano Pinco otra vez. Él dice, las excusas para no cumplir ese sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdrá decir cuando damos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no tenemos tiempo, ya que trabajamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. No hay excusas válidas en cuanto a este asunto. Un día tú y yo vamos a presentarnos ante Dios y vamos a rendir cuentas por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Simplemente tienes que decidir hoy si es más importante obedecer a Dios y cuidar las almas de tu esposa e hijos, o más importante trabajar, descansar, ver la tele, lo que sea. Pero también para animarnos, no quiero solamente hablar del peligro de no hacerlo, sino también meditar un poco en las bendiciones y beneficios de sí hacerlo. Este mismo Pink dijo, los beneficios y las bendiciones del culto familiar son incalculables. Primero, el culto familiar evita muchos pecados, maravilla el alma, comunica un sentido de la majestad y autoridad de Dios. Presenta verdades solemnes en la mente, brinda beneficios de Dios sobre el hogar. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo Dios para comunicar devoción a los pequeños. Los niños son mayormente criaturas que imitan, a quienes les encanta copiar lo que ven en los demás. Es lo que pasa, ¿verdad? Somos nosotros mucho como nuestros padres, si nos guste o no, y nuestros hijos como nosotros. Entonces, o nos van a copiar, que nos vieron trabajar tanto, ya tengo sus 16 años, 18 años, y ya no aparecen en la iglesia porque están trabajando. No quieren reunirse con los jóvenes, están trabajando. ¿Por qué? Lo vieron sus papás. Lo vieron. El trabajo es lo más importante. O si ven sus papás leyendo la palabra, individualmente, juntos, con gozo, con deseo, compartiendo lo que Dios ha hecho, llegando a la iglesia con gozo y deseo, también van a copiar eso, lo bueno en nosotros. Entonces, ¿qué queremos que copien? ¿Qué queremos que imiten en nosotros? Tenemos que cambiar eso, no solamente por nosotros mismos, sino por ellos. Por ellos. La adoración familiar va a bendecir a toda la familia, pero especialmente a los niños, quienes van a poder crecer en la amonestación y disciplina del Señor, con buenos hábitos, con la palabra penetrando sus corazones y transformándoles desde su niñez. Para nosotros que tenemos pequeñitos, que seamos muy consistentes y fieles en la adoración familiar, ante todo para ellos. Para ustedes que todavía no tienen hijos, pero Dios mediante en el futuro lo tendrán, decidan ahora hacer que la adoración familiar sea la prioridad de tu familia. Y empiecen ahora, jóvenes, parejas jóvenes, empiecen ahora con sus propios matrimonios, para tener el hábito bien establecido. Porque a veces una persona dice, sí, cuando venga mi hijo vamos a empezar. No lo vas a hacer, empezar. Ahora, con tu esposa, los dos juntos, háganlo. Cuando vengan los hijos, va a ser muy fácil continuar con el mismo hábito. Y para ustedes que tienen hijos ya más grandes, nunca es demasiado tarde empezar. Piden perdón, ¿okay? Admiten su pecado y empiecen ahora. Porque mientras todavía están en casa, tú tienes una influencia muy grande. Cuando ya se van, por oración, ¿verdad? Y Dios es poderoso y también puede salvarles. Pero mientras todavía están en casa, todavía tienes responsabilidad. No, ya tienes 16 años, ya tienes 18 años, ya tienes 20 años, no me hace caso. De todos modos, Dios lo puede hacer. Tú decides hacerlo. Pide a Dios por fuerzas, Él te va a ayudar. Una cita más de Spurgeon. Bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas.
Hermanos, dice Spurgeon, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones hemos oído hablar de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios y se nos pregunta ¿por qué han acabado tan mal? En muchísimos casos me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente poseen sus padres. Que tomemos este punto muy en serio. Por un lado, es muy peligroso no dirigir a nuestras familias en adoración cada día, porque es peligroso para sus almas. Pero también muchísimas bendiciones y muchos beneficios cuando lo hagamos. Es un mandamiento de Dios y necesita ser nuestra prioridad. Entonces vamos a continuar en las siguientes semanas con nuestro estudio de este tema. Y Dios mediante vamos a poder estudiarlo de manera muy práctica para que todos puedan saber qué hacer, cómo empezar o cómo mejorar lo que están haciendo. Pero para terminar hoy, tengo nada más una sola exhortación. Para todos los esposos aquí, para todos los padres aquí y para todas las madres solteras aquí, que no lo han hecho, que no han tenido la adoración familiar, empiecen hoy. Literalmente, hoy en la noche, llegando a la casa, siéntense, háganlo. Pero voy a decir una cosa, si no empiezas hoy, mañana voy a empezar. No. El martes, no. Hoy. Hijos, animan a sus padres a hacerlo. No sean obstáculos, hijos. No sean tan tercos, tampoco obstinados. No, papá, no quiero. Quiero hablar con mi amiga. Quiero jugar mi videojuego. No, no quiero. Hijos, ayuden a sus papás. No es fácil para ellos tampoco. Humíllense ante Dios. Pero padres, madres solteras, no es opcional. Si tienes que apagar el internet en tu casa, ya todos tienen datos también, ¿no? Si tienes que sacar el celular de tu hijo, hazlo. Si desconectar su tele, sus videojuegos, hazlo. Se va a enojar mucho conmigo. Qué bueno. ¿Qué es más importante? ¿Su alma? Un pequeño conflicto en la casa. Mi esposa ya no me respeta. Puede ser. Pero si empiezas a ser hombre y cabeza de familia, si eres cristiana, eso va a cambiar. Hombres, lo que sus esposos necesitan es que tú seas hombre. Hombre de Dios. Sin temor. Sin miedo de ella o los hijos. No, aquí, yo y mi casa, serviremos al Señor. Tal vez tú has fracasado en ese tema por años. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el presente y el futuro. Empieza hoy en la noche. Si lo has hecho, pero no muy consistentemente, pide a Dios por fuerzas, rinde cuentas a alguien. Que alguien te pregunte cada día o cada semana, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho? Para que sea un hábito, para que sea consistente. Y si lo estás haciendo, gracias a Dios. Que sigamos adelante, pidiendo sus fuerzas en esta parte tan importante de nuestras vidas. Que Dios empiece a obrar en nuestros corazones, hermanos, convenciéndonos y fortaleciéndonos en cuanto a ese tema tan importante de la adoración familiar. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que en esta tarde tu palabra haga su obra de martillo. La Biblia dice que tu palabra es un martillo para romper. Y primero, Señor, te pedimos que rompas en nuestras familias los malos hábitos, los miedos, y que nos ayudes a empezar hoy, en esta noche, la adoración familiar. Porque queremos que tú reines en nuestra casa, Señor, y no nosotros, mucho menos el diablo. Admitimos que hemos abierto la puerta a Él. Porque no hemos entendido la necesidad de adorarte juntos como familia cada día.
Convéncenos, te pedimos. Danos fuerzas. Te pedimos que podamos ayudarnos unos a otros, animándonos, exhortándonos. Te pedimos, Señor, que cambies a nuestras familias para que nuestra iglesia sea cambiada. Haz tu obra, te pedimos. Fortalécenos. Ayúdanos a obedecerte en esta noche, en esta semana, en esta manera tan práctica. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.